ese suelo se va a degradar, va a perder su fertilidad. Aunque sea un suelo que tenga capacidad mayor para pasturas. Los niveles de fertilidad van a definir si es que tenemos que abonar, fertilizar o no ese suelo para que mantenga su capacidad productiva. En tercer lugar, plantas invasoras, que es la maleza que ya hemos mencionado, la compactación del suelo, porque la compactación del suelo trae como consecuencia la pérdida de aireación, trae como consecuencia que el suelo no esté mullido, trae como consecuencia que no haya una buena retención de agua, trae como consecuencia de que no haya una buena capacidad hídrica por parte del suelo, y consecuentemente esa compactación del suelo lo que hace es que el suelo, el pasto sufra, que muera, desaparezca y la maleza sobreviva. Y por último, una serie de insectos, hormigas, termitas, y menciono el salivazo, que es una plaga que todavía está en la selva de Perú, que es un díptero que pone los huevos en la base de los tallos, se reviste de una saliva, de una espuma, por eso se le dice salivazo, y los huevos eclosionan y las larvas se meten a los tallos de pastos, secan el pasto. Cuando recién apareció hace años, una devastación del braquiaria, de Cumbres, en toda la zona de selva alta, por efecto del salivazo. Pues está más o menos controlado, pero todavía es un problema serio y produce obviamente la degradación de la pastura. Decíamos que en la carretera Federico Basadre, Selva Baja, departamento de Ucayali, hay 116.000 hectáreas adyacentes a la carretera. O sea, los colonos siempre lo más cerca de la carretera en lo posible, no se alejan tanto de la carretera porque ese es el eje que les permite sacar los productos del mercado. El 30% casi de estos 116.000 hectáreas son áreas degradadas. Algunas inclusive están abandonadas y se están aperturando un nuevo bosque más adentro del eje de la carretera. De estas 35.000 hectáreas están ya definitivamente dominadas por el torourco, que decíamos es un pasto natural o es un conjunto de algunas especies naturales como el Paspalum virgatum, el Paspalum conjugatum, el Axolotl copresus, alguna leguminosa de no muy buena calidad como la mimosa, como un desmodium. Esto es torourco y esto es una pastura degradada en un suelo degradado. Y lo otro que vemos en esas zonas degradadas son las purmas, que ya hemos mencionado, que la purma es la recuperación de la vegetación arbórea, tratando de volver a ser bosque, pero necesita 12, 14, 15 años para ser un bosque secundario y para poder ser utilizado otra vez en su suelo. Mejor si son 15, 18, 20 años. Entonces tenemos purmas, jóvenes o adultas, y muchas veces purmas enriquecidas, porque ahora lo que se hace es sembrar leguminosas en las purmas para que haya fijación de nitrógeno y la purma crezca mejor, más rápido y deje el suelo en mejores condiciones. Ok, pero mientras tenemos ese problema, el ganadero normalmente, si no recupera el área degradada, va abriendo más bosque y depredando cada vez más bosque. El suelo en las áreas degradadas, lo primero que muestra, y decíamos que es una alta compactación. Y hemos visto las consecuencias de la alta compactación. Y hemos visto que cuando aramos el terreno, cuando rastrillamos el suelo, cuando le metemos un arado, lo primero que se hace es recuperarse la estructura del suelo. Y recuperar la estructura del suelo es para evitar los efectos negativos de la alta compactación. Normalmente son suelos con un pH ácido, con bajo contenido de nutrientes, expuestos a la erosión porque ya hay áreas que están totalmente libres de material vegetal, no hay biomasa y obviamente de muy baja productividad. Entonces es conveniente, es necesario recuperar esas áreas degradadas. Se puede utilizar maquinaria para rotular el suelo, igualito como se hace la instalación de una pastura nueva. Fertilización
Es una tecnología costosa, pero es necesaria, e igual como se hace el establecimiento de una pastura, es amortizable, depreciable, cuidándonos de que sea una pastura que tenga una larga duración de permanencia en el terreno. Ok. Se trabaja normalmente en la selva con introducción de leguminosas. Hay una serie de trabajos que se han hecho aquí en el país, recuperando áreas degradadas con estilosantes guianensis, con Desmodium valifolium, con Pueraria fascioloides, que tienen una buena capacidad de invasión, una buena capacidad de cobertura, una buena capacidad para instalarse en las áreas degradadas. De esa manera se puede reemplazar ese pasto natural, ese toro urco que hemos mencionado. Por ejemplo, en el Proyecto Especial Alto Guayaga, en la zona de Tinco María, han trabajado con diferentes desmodiums, con centrosema, con el kutsu, que es el Pueraria fascioloides. Tecnologías que se utilizan normalmente para recuperar áreas degradadas y bajar costos es recuperar el área sembrando pastos, pero asociados con un cultivo. Por ejemplo, con arroz. Se siembra el arroz y después se siembra el pasto, braquiaria, decumbens. Ya se ha trabajado esto. Hay pruebas hechas. El cultivo de arroz paga totalmente el manejo del suelo, la fertilización, todo con la cosecha. Y queda gratis la instalación de la pastura. Aquí hay que mejorarla y trabajarla. Yo a ese braquiaria le pondría asociada una leguminosa. Te podemos hablar de la asociación de gramíneas y leguminosas. Se puede trabajar reemplazo del toro urco con pastura y con un frijol caupín, que es el Vigna unguiculata, como un cultivo pionero. Además va a dejar un buen nivel de fertilización en el terreno. Se ha trabajado con Brachiaria dectuleula, que es otra especie del género Brachiaria. Y lo que decíamos, con el frijol caupí se paga toda la instalación. El control de maleza, la fertilización, todo durante el cultivo, y eso queda, sobre todo fósforo y potasio, queda para que sea utilizado por la pastura. Ok. Hay un ejemplo que vamos a desarrollar, que vamos a analizar en Pucallpa, viendo recuperación de pasturas de áreas degradadas, con ciertos pastos mejorados, con una gramínea y con una leguminosa. Y se ha trabajado el Brachiaria decumbens y el Desmodium valifolium con 3 tratamientos. Uno es el arado total, el otro es arado en franjas y el otro es aplicación de herbicida en franjas. Son 3 tratamientos en terreno, una prueba netamente agronómica y animal, solamente agronómica. El primer tratamiento, si tiene un área, no sé de qué extensión, y se ara, se trabaja todo el terreno. El segundo tratamiento, se tiene la misma área, pero solamente se trabaja una franja así y otra no. Una franja así y otra no. Quiere decir que se prepara solamente, se limpia todo, ¿no? Pero se ara el segundo tratamiento con arado solamente franjas, la mitad del terreno. Y la mitad del terreno no es arado. El tercer tratamiento, la misma área, pero ya no con arado, sino con herbicida. Una franja se elimina todo el material con herbicida, una franja así, una franja no. Esos son los 3 tratamientos. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok. En los 3 tratamientos se toman parámetros de evaluación de las 3 parcelas. ¿Ok?
Se toma la altura, se toma la cobertura y se toma el rendimiento. En la primera columna tenemos solamente sembrado braquiaria. O sea, todo esto repetido, arado total, arado en franjas y herbicida en franjas, de pasto braquiaria solo. El segundo es Desmodium ovalifolium, solo. Y el tercero es una asociación de braquiaria con Desmodium, 50-50. Debe llevar un curso básico de estadística, ¿no? ¿Debe haber estadística? ¿Sí? ¿Ya saben lo que son diseños experimentales? En estadística tienen que haber mencionado diseños experimentales, ¿cierto? El diseño completamente randomizado, el sistema de bloques al azar, el sistema parcial divididas, sobrecambio simple, sobrecambio doble. ¿Eso no han visto en estadística? No, en estadística se separa el diseño experimental. Diseño experimental no lleva todavía. Estamos llevando. ¿Están llevando? ¿Ya les han explicado lo que significan las letras? ¿Iguales o diferentes? ¿Todavía? Bueno. Ahí tenemos entonces un factorial, ¿cierto? Por un lado tenemos tres tratamientos: arado total, arado en franjas o herbicida en franjas. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos braquiaria solo, Desmodium solo y asociación de braquiaria con Desmodium. ¿Está bien? El primer parámetro es altura, o sea, tamaño del forraje, de la pastura. Y tenemos que el braquiaria solo, en arado en franjas, tiene una altura de 40 centímetros, 49.8 centímetros, 51 centímetros en los otros dos tratamientos. ¿Okay? En promedio, el braquiaria crece a los 120 días de sembrado. El braquiaria crece 46.9 centímetros. ¿De acuerdo? El Desmodium crece menos. Leguminosa, normalmente las leguminosas son de menor crecimiento que las gramíneas. El Desmodium crece 27.3, 27.0, 30.3. En promedio crece 28.6 centímetros. La altura en la asociación no interesa porque igual tenemos placa de braquiaria, placa de Desmodium. Falso celular. Guarda en tu bolsillo. Desaparece. No tomaste el bolsillo porque la televisión te va a fijar el. Siempre pongo el celular y le sube. Ok. Estas letritas significan la validez estadística. Si hay diferencia estadística o no. Y la diferencia estadística se necesita para tener el rigor científico que un experimento tiene que tener. La seguridad estadística le da la seguridad científica a un experimento. Muchos experimentos se hacen y no se hacen comparaciones estadísticas. Y debería ser. Cualquier experimento debería tener en el diseño, en el momento que se estructura, se plantea el experimento, debe tener un diseño estadístico para poder hacer un análisis estadístico y saber que la diferencia entre 46.9 y 28.6 puede haber una diferencia numérica. Naturalmente 46 es mayor que 28, pero si no tuviéramos las letras diferentes no sabríamos que hay una diferencia estadística real. Y esa diferencia estadística me da la seguridad matemática de que el braquiaria tiene una altura mayor que el Desmodium. Para eso sirve la estadística. Aunque Biffy se ría, no importa. Para eso sirve la estadística. ¿Por qué? Entonces, si nosotros comparamos braquiaria con Desmodium, podemos asegurar que el braquiaria crece más, tiene mayor altura en centímetros que el Desmodium. ¿Está claro? Si vemos el comparativo,
de los tres tratamientos arado en franjas, el crecimiento promedio de ambos es 33.7. Si vemos el crecimiento con herbicida en franjas, el promedio es 38.4, y si vemos el crecimiento en el arado total, el crecimiento es 40.7. Hay diferencias numéricas, más o menos importantes, pero las letras son iguales. Quiere decir que no hay diferencia estadística. Quiere decir que da lo mismo hacer un arado total, hacer un arado en franjas o hacer una aplicación de herbicida en franjas. Es lo mismo. No influye, esa aplicación de tratamientos no influye en el tamaño del braquiaria y del desmodo. ¿Está claro? Después vamos a ver, y no voy a insistir mucho en eso, en todos los parámetros siempre vamos a ver las mismas letras. Quiere decir que ni altura, ni en cobertura, ni en rendimiento influye el sistema utilizado de siembra. Se puede haber arado en forma total el área, se puede haber arado en franjas o se puede haber aplicado herbicida en franjas. No hay diferencia para los parámetros que hemos utilizado. Eso porque es importante. Este trabajo lamentablemente no tiene un estudio económico al costado. Debería tenerlo. Porque claro, yo veo esto y digo, a mí me da lo mismo. Yo preferiría el arado en franjas. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque voy a trabajar menos. En vez de necesitar 10 horas de alquiler de maquinaria, solamente voy a necesitar 5 horas de alquiler de maquinaria. ¿Está bien o no? Voy a gastar menos. Pero no tengo un estudio económico al costado. Si tuviera un estudio económico al costado, estaría seguro de que con lo que gaste menos puedo decidir, no por el lado técnico, el lado biológico, sino por el lado económico. Biológicamente no hay diferencia estadística. Me dicen que cualquiera de los tratamientos es el mismo. Ahí están las malditas letritas igualitas. No hay diferencia. Pero económicamente sí tiene que haber una diferencia. Pero no la sé, porque no hay un estudio económico al costado. Entonces, para mí, en este momento, decidir cualquiera de los tres tratamientos de preparación del terreno me da lo mismo. ¿Ok? Pero sí es importante la altura, porque aquí sí hay diferencia. ¿Cierto? El braquiaria es más alto que el desmodium de manera indiscutible. ¿Hasta ahí estamos bien o no? El segundo parámetro es cobertura. ¿Qué significa cobertura? Área cubierta por el pasto, sea braquiaria, sea desmodium. ¿Cierto? Área cubierta. Mirad de arriba qué está cubierto por el pasto y qué no está cubierto por el pasto. Eso es cobertura. ¿Está bien? Y cuando vemos cobertura, el porcentaje de cobertura del braquiaria es 62, 82, 88 para los tres diferentes tratamientos y el promedio 77.9. Y la cobertura del desmodium, 61, 73, 77, promedio 70.4, no hay diferencia. Quiere decir que el braquiaria tiene la misma cobertura que el desmodium. ¿Está bien? Y si vamos a la asociación 50-50, 65, 72, 93, me da un promedio de 76.9, tampoco hay diferencia entre los tres tratamientos, braquiaria solo, desmodium solo, asociación de braquiaria más desmodium, no hay diferencia. Quiere decir que en cualquiera de los tres casos tenemos la misma cobertura. ¿Está claro? Las diferencias numéricas están ahí más o menos, pero estadísticamente no hay diferencia. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de rendimiento en gramos por metro cuadrado, y esto sí nos interesa más porque esta es producción de forraje, tenemos los promedios, para ya no ser la larga, del braquiaria 221 gramos por metro cuadrado, del desmodium 134 y de la asociación 152. Y si vemos estadísticamente, el braquiaria produce más gramos por metro cuadrado porque tiene una letra A. ¿Vas a entender la expresa? Yo no sé qué puedes montar esto.
Entonces, estadísticamente, el braquiaria produce más con sus 221 gramos por metro cuadrado que el desmodium, que produce 134. Y produce más que la asociación, que produce 152. Pero no hay diferencia entre el desmodium y la asociación. Los dos tienen B, no hay diferencia. Y es lógico, si el braquiaria crece más, no te duermas. Si crece más, es lógico que produzca más. ¿Claro? Este promedio es mayor que este. Claro, como aquí hay diferencia, es lógico encontrar que sí haya diferencia. Aquí sí hay diferencia, 46.9 es mayor que 28.6. Es lógico que 221 sea mayor que 121. Por el tamaño. ¿Ok? Y eso influye en la asociación para que la asociación tenga igual producción que el desmodium solo, pero menos producción que el braquiaria. Aquí sí que el braquiaria produce más. ¿No se llama de acuerdo? Eso a los 120 días de sembrado. Si vemos este cuadro, al año de sembrado, y ahora los 120 días, al año de sembrado, lo que es tamaño en centímetros ya no me interesa. Lo que es producción ya no me interesa, eso ya está definido, ¿cierto? Pero sí me interesa ver la cobertura y ver un concepto nuevo que se llama agresividad. Y cuando vemos la cobertura al año, igualmente entre el promedio 85 del braquiaria, 79.7 del desmodium y 80.3 de la asociación, no hay diferencias significativas. O sea que al año se mantienen los tres tratamientos con el mismo cobertura. Y cuando hablamos de agresividad, y la agresividad está dada por la capacidad que tienen, y por eso no se mide en el tratamiento de arado total, aquí no se mide, solamente se mide en los tratamientos que está el arado en franjas o el herbicida en franjas, porque la agresividad es la capacidad que tiene la pastura de invadir el terreno donde no estaba sembrado. Esa es la agresividad, ¿cierto? Y como sabemos que se desarrollan por estolones, se difunden en la superficie del suelo y van cubriendo el terreno, y esa agresividad. Y al año de sembrado se ve que la agresividad del braquiaria con 68.5 es la misma agresividad que el desmodium y es la misma agresividad que la asociación. Quiere decir que el braquiaria es tan agresivo como el desmodium. Mayor razón para no preocuparme de hacer un arado total, sino hacer solamente un arado en franjas. O sea, sembrar en franjas y dejar franjas libres con la confianza de que al año voy a tener difundida la pastura en todo el terreno. Pero esas van a ser usables. Las que invaden fuera de las plantas son usables. ¿Cómo usables? Porque el terreno no está preparado. Supuestamente solamente las que utilizan en planta, las que han preparado la máquina, es correctamente usable. ¿Por qué? Porque el terreno está preparado y la planta va a intervenir. Lo ideal es, por supuesto, tener todo el terreno bullido, preparado, okay. Pero acuérdate que hay un sistema de labranza mínimo del cero de labranza. Y en este caso, lo que está difundiéndose son los estolones, los rizomas. Y eso se mete y no estamos sembrando. Esto que está sembrado acá se comienza a invadir las áreas que no estaban sembradas. Y son los estolones, los rizomas y el sistema de crecimiento. Claro, ustedes no han visto estos pastos en terreno, pero todos han visto el gras en los jardines, ¿cierto? ¿Y cómo ves, no ves los rizomas del pasto, cómo se van creciendo, luego se van invadiendo? Eso es agresividad. Y lo que vemos es que el braquiaria es tan agresivo como el desmodium. Siempre se ha dicho que la leguminosa es más agresiva.
pero vemos que el braquiaria está agresivo por lo menos al año. Pero cuando vemos esa agresividad al año y medio, ahí sí encontramos mayor diferencia. Porque aquí había una agresividad de 68% y 91% no había diferencia. Pero aquí tenemos 99% de agresividad del Desmodium y la agresividad del braquiaria se mantiene en 67% y la agresividad de la asociación en 77%, y este Desmodium al año y medio sí es más agresivo que los otros dos. Y la influencia del Desmodium en la asociación le da el segundo lugar en agresividad y el braquiaria se queda en tercer lugar en agresividad. Quiere decir que a la larga el Desmodium sí es más agresivo que el braquiaria. Ok, esto para ver y trabajar áreas degradadas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Un break, 12 minutos.